Muy buen día, compañeros e ingeniera. Mi nombre es Oscar Villatoro, soy integrante del grupo número 3 y vamos a darles a conocer un sistema de base de datos no SQL llamado MongoDB. Para iniciar, voy a hablarles un poco sobre las bases de datos no SQL, que es la característica comercial más resaltada de MongoDB. En los últimos tiempos, el modelo SQL se ha convertido ya en un estándar dentro de los manejadores de base de datos. Bases de datos relacionales orientadas a objetos o relacionales orientadas a objetos, con motores como Oracle, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Dominan el mercado de las bases de datos y la mayoría de los motores de este tipo se basan en bases de datos relacionales. Las bases de datos no SQL, también llamadas Not Only SQL, son soluciones que no vienen a reemplazar a las soluciones tradicionales de almacenamiento de datos. Por el contrario, vienen a aportar algo más. No hay que elegir entre unas y otras. Son solo una alternativa, otra forma de hacer las cosas, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Dentro de sus características principales encontramos que son orientadas a documentos, es decir, no relacionales. Poseen una escalabilidad muy sencilla, fácil de manejar. Todo su diseño está basado o orientado a esta característica. Son indexables. Un ejemplo de esto es que pueden realizar búsquedas hasta por cercanía. Sustituye los conceptos ya clásicos, de los ya clásicos procedimientos almacenados por funciones JavaScript. Permite colecciones de tamaño fijo, lo que hace que sean rápidas, por tanto en acceso como en escritura de datos. Algunos ejemplos de bases de datos no SQL pueden ser el MongoDB, RavenDB, Neo4j, Cassandra, CouchDB, Bigtable, Dynamo, Hadoop. Las bases de datos no SQL pueden clasificarse en tres grandes categorías: almacenes de clave valor simple, almacenes de clave valor sofisticados y almacenes de documentos. Como su nombre lo indica, almacenes de clave valor simple utilizan una clave para acceder a un valor específico. Los valores almacenados se manejan como arrays de bytes, es decir, sin ningún esquema específico asignado. Su aplicación es común en sistemas de caché. Uno de los más conocidos en esta categoría es el Memcache, el cual es el sistema de facto para la gestión de caché de datos en aplicaciones web. Los almacenes de clave valor sofisticados son sistemas que en realidad vienen a ser un refinamiento de la categoría anterior. Permiten operaciones de lectura y escritura como más complejas, así como un modelo de datos un poco más elaborado. Algunos ejemplos de sistemas en esta categoría son Cassandra, Dynamo, Voldemort y Riot. Almacenes de documentos. En realidad los almacenes de documentos son el objetivo de nuestra investigación y de nuestra exposición. Los sistemas dentro de esta categoría permiten almacenar estructuras de base de datos relativamente complejas. Las más conocidas en este grupo son CouchDB y nuestro objetivo de estudio, MongoDB. Las diferencias entre los sistemas no SQL y SQL, las principales son que los no SQL poseen una ausencia de esquema en los registros de datos. No tiene una definición de atributos fija. Los documentos que utilizamos pueden almacenar solamente los atributos que nos interesen. Un ejemplo de esto podría ser si se quiere almacenar la información de los comentarios de un blog, podemos almacenarlos desde el mismo documento.
para después tratarlos, sin necesidad de separar por tablas o señalar demasiados atributos. Tratamos la información desde el mismo documento con los datos acumulados, olvidándonos de complicaciones como los pesados y lentos joins relacionados. Otra característica es la escalabilidad horizontal. Esto significa que podemos aumentar el rendimiento de nuestra base de datos simplemente insertando más campos, más rangos de valor dentro del documento. Solo se incluyen como nuevos. La principal para mí, que es la velocidad. El esquema de las NoSQL es mucho más sencillo, ya que está orientado a documentos, lo cual lo hace relativamente más rápido y eficiente, manejando cantidades de información o Big Data. El problema de la más grande para los administradores o diseñadores de base de datos es la escalabilidad de las bases de datos, sobre todo con el uso de herramientas web. Los manejadores tradicionales pueden ser adaptados para ser escalables, pero esta tarea se vuelve bastante compleja. Por ejemplo, entre más relaciones y tablas tengamos, las consultas se vuelven más grandes y complejas, además de que la acumulación de información las vuelve más lentas. Algunos usos para las bases de datos NoSQL más comunes son el almacenamiento y registro de eventos, manejo de documentos y contenido, el comercio electrónico, juegos, web, manejo de comentarios, el manejo de estadísticas en tiempo real, aplicaciones móviles, alto volumen de lecturas, etc. Hasta aquí les he mencionado algunos antecedentes de las bases de datos NoSQL, que es la clasificación o como está catalogado nuestro objetivo de estudio, que es MongoDB. Voy a mencionar ahora un poco de historia y antecedentes de MongoDB, que se vuelve un poco complicado, ya que es una herramienta que tiene poco tiempo de haber aparecido en el medio. Durante el 2007, la empresa Tengen empezó a trabajar en un sistema siguiendo la arquitectura Platform as a Service, plataforma como servicio. Su objetivo era permitir a los desarrolladores desplegar sus aplicaciones en una plataforma sin necesidad de preocuparse por la gestión de características como el alojamiento y la base de datos. El servicio no fue del todo exitoso, a excepción del sistema creado para la gestión de base de datos, que posteriormente se convertiría en MongoDB. Las demás herramientas no fueron muy populares. Actualmente Tengen sigue manteniendo MongoDB y brindando soporte a aquellos desarrolladores que empiezan a trabajar con el sistema. Los requisitos del entorno para el que fue desarrollado MongoDB muestran las características que describen a la herramienta, o sea, fácilmente escalable mediante la inclusión de más nodos en una red de servidores, además de ser compatible con aplicaciones web. Para conceptualizar a MongoDB, diremos que MongoDB es un sistema de base de datos multiplataforma orientado a documentos de esquema libre. ¿Qué significa esto? Significa que cada entrada o registro que puede tener un esquema de datos diferente, con atributos o columnas que no tienen por qué repetirse de un registro a otro. En MongoDB los datos se almacenan en forma de documentos, cual es una estructura con pares clave-valor muy similares a los objetos JSON, con la salvedad de que MongoDB almacena los datos en formato JSON, que es una representación binaria de JSON, una representación más compleja de JSON. Un documento posee un atributo especial llamado ID, el cual indica el valor que identifica de forma inequívoca al documento. A su vez, los documentos se almacenan en colecciones, formando así un conjunto de documentos con atributos similares. Podría decirse que una colección equivale a una tabla en el modelo de base de datos relacional. Por lo tanto, podemos definir una base de datos MongoDB como un conjunto de colecciones. Está escrito en C++, lo que le confiere cierta cercanía a recursos de software, de hardware, de la máquina,
de modo que es bastante rápido a la hora de ejecutar sus tareas. Cuando hablamos de las áreas que abarca, las áreas de Big Data que abarca MongoDB, diremos que empezaremos por decir que los sistemas de Big Data tienen un conjunto de características que los hacen únicos. El volumen de datos de gran tamaño, o sea, demasiado grandes para caber en una memoria principal. Y si está indexado, sus índices pueden ser demasiado grandes para también la memoria principal. Su velocidad, ya que los datos se generan o nos llegan muy rápido y deben procesarse rápidamente. La variedad, porque existen muchos tipos diferentes de datos. Los datos ya no tienen las estructuras relativamente estables del pasado. La veracidad o incertidumbre de los datos, que se refiere por tanto a la calidad del dato como a su predictibilidad y disponibilidad. Basados en estas características, los sistemas Big Data para manejar Big Data se deben cumplir un conjunto de objetivos de cara a permitir su procesado. Proporcionar un alto rendimiento y capacidad de almacenamiento, proporcionar fiabilidad muy alta. No debe existir un solo punto de fallo. Escalabilidad horizontal. Deben permitir añadir más máquinas cuando se necesite escalar. Para lograr estos objetivos se usan muchas técnicas, entre ellas las de replicación y sharding o particionado. MongoDB es un producto no SQL que permite implementar ambas técnicas, proveyendo mecanismos de replicación y sharding de fábrica. Permite la replicación de datos para redundancia y alta disponibilidad. Cuando hablamos de sistemas operativos o plataformas que soportan MongoDB, podemos decir que si ingresamos a la página y vamos a la sección de descargas, vemos que según la versión hay un listado de sistemas operativos para los cuales hay instaladores. Tomando en cuenta las versiones, diremos que pues, los sistemas operativos que soportan generalmente, de una forma general, son Linux, MacOS, Macintosh, Solaris y Microsoft Windows. Si nos damos cuenta, las versiones 3.6.11, 3.4.20 y la 3.2.22 soportan los sistemas Linux, MacOS y Microsoft Windows. La versión 3.015, que es la versión más antigua que presenta MongoDB en su página, también soporta sistemas operativos Solaris. Muy buenas noches, compañeros. Pues, siguiendo con el tema, voy a terminar hablando de 3 puntos en específico. Uno de los puntos es qué tipos de datos se pueden usar en MongoDB. Bueno, MongoDB, la información que almacena es, como ya lo sabemos, es en documentos agrupados en colecciones que pertenecen a bases de datos. Una de las formas que MongoDB obtiene datos es a través de JSON. Se utiliza otro formato para almacenar los documentos, también como JSON, que no es más que una extensión de JSON, que se representa de manera binaria. En JSON o JSON se utiliza casi siempre con JavaScript o Object Notation. Es un formato estándar utilizado principalmente para transmitir datos entre un servidor web y una aplicación web. Inicialmente, pues, extraído por JavaScript. Actualmente es independiente del lenguaje de programación. Es decir, que con JSON es de fácil lectura por parte de las personas, al contrario que JSON. Sin embargo, JSON acelera el acceso a la información contenida en un documento. Cuando trabajamos con la consola de MongoDB, se utiliza JSON, ya que es más legible. Y cuando trabajamos con los drivers de lenguajes que utilizamos para interactuar con MongoDB, se utiliza la estructura de dicho lenguaje
parecida a JSON. En el caso de Node.js es el propio JSON, en el caso de Java, que es un mapa de DB Object, y en Ruby, que es un documento hash. En cualquier caso, el driver es el encargado de compartir la información entre JSON y la estructura del lenguaje como JSON, DB Object o hash. Cuando se lee de MongoDB se convierte en JSON a la estructura del lenguaje, y cuando se almacena en MongoDB es al revés. En JSON el formato es muy sencillo. Para cada característica tenemos un par, que es nombre y valor, separados por el mismo símbolo, que son 2 puntos. El nombre es simplemente la cadena de string, que identifica cada uno de los pares. Los valores pueden ser de 6 tipos. Por ejemplo, como ven en su pantalla, que sería el tipo string, número, boolean, un null, array o un objeto o documento. El documento, que es decir, que es un objeto de JSON que puede contener otro documento de JSON sin límite de recursividad. Para los nombres, valor, están separados por el símbolo de coma. En el conjunto está encerrado por los llaves. Ahora con la otra forma, que es VJSON. Si Mongo utiliza JSON para almacenar la información, estaríamos limitados a 6 tipos de datos, como acabamos de ver. Por ejemplo, no dispone de un tipo de dato específico para las fechas, aunque podemos utilizar una cadena de texto. Tampoco dispone de un tipo de datos para almacenar el contenido de un fichero. Mientras que JSON proporciona tipos de datos que no existen en JSON, como date, que es para las fechas, bin data para información binaria, object ID para valores únicos, generalmente usado para el campo ID de las colecciones, por ejemplo, como la llave primaria de las tablas. Veamos, por ejemplo, con algunos tipos de datos de JSON, como les mencionaba, que estaba el object ID. Ese dato pues es pequeño, es casi único, rápido de crear y ordenado, consta solo de 12 bytes, 4 para guardar los segundos por ejemplo, del 1 de enero a 1970, 3 para identificar la máquina, 2 para identificar el proceso y 3 para un contador. Cuando se generan 2 valores en el mismo segundo, en la misma máquina y desde el mismo proceso, el primero tendrá un valor aleatorio en el contador y el segundo el anterior valor aleatorio más 1. Así que para que se repita el valor de Object ID deben de generarse más de 16 millones y medio elevado a la 24ª parte del valor del mismo segundo en la misma máquina y desde el mismo proceso. Se utiliza como identificador de documentos para diferenciar un dato de otro. Quiere decir de que la probabilidad de que ese dato se repita pues, es casi que nula. Y está el otro campo, el otro dato, que son los numbers o los datos numéricos. Estos están entre 4 u 8 bytes y reales pues en verdad son 8 bytes. Un valor numérico entero por defecto utiliza 4 bytes, mientras que un valor numérico real por defecto utiliza el tipo double, utiliza 8 bytes. Para que un entero utilice 8 bytes hay que indicarle explícitamente la longitud que queremos, por ejemplo, que sería el number long entre paréntesis. Y pues también tiene el campo string, que utiliza con un UTF-8, lo que permite almacenar toda clase de caracteres internacionales, siempre y cuando los recuerden que como es una cadena, es un string, cualquier valor encerrado entre comillas es por defecto un string. Pues creo que eso es un dato como que estándar. Está también el otro campo, que es el timestamp, que consta de 64 bits, 32 para los segundos desde el 1 de enero a 1970 y 32 para un ordinal que distingue operaciones dentro del mismo segundo. Está también el otro campo, que es el UTC, que es el datetime, que es como que
el date que usa el MongoDB. Consta de 64 bits que representan los milisegundos desde el 1 de enero de 1970 y los números negativos con fechas anteriores. Con esto tenemos un rango de unos 292 millones de años antes y después de la citada fecha. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? No tendríamos el efecto 2000 que le llaman. Y un ejemplo, por ejemplo, para usarlo en la consola, para el día y la hora actual, podemos utilizar siempre el new date o ISO date, siempre pues con paréntesis al final. El otro campo que hay, pues se llama Big Data, que es un array de datos binarios que se puede ser utilizado para guardar el contenido de ficheros, por ejemplo. Se suele utilizar con los drivers, no desde la consola de Mongo. En JSON no hay manera de representar otros tipos de datos que aporta Bison, como los acabamos de ver. Lo que hace MongoDB es extender a JSON para que sí se pueda hacer esto. Así, cuando trabajamos con la consola, por ejemplo, podemos utilizar datos de tipo fecha, ObjectID y Big Data. También, por ejemplo, tenemos otros tipos de datos que se llaman GridFS. En Mongo, un documento Bison no puede ser superior a 16 megas. Así que, independientemente del tipo de datos que estamos utilizando para documentos grandes, tenemos que utilizar los datos GridFS, que básicamente lo que hace es dividir los documentos en trozos iguales de 256 KB y guardar cada uno de estos trozos en un documento. Por ejemplo, imaginemos que tenemos información de unos videos en MongoDB. En cada documento guardaremos el propio video más cierta información relacionada, como por ejemplo fecha, modelo de la cámara, ajustes de grabación. Lo normal es que en algunos de los videos sean mayores de 16 megas, pues dependiendo de su calidad, duración o lo que será necesario, mejor usar pues este tipo de datos. Entonces, como una conclusión de los tipos de datos que utiliza MongoDB, podemos utilizar los tipos de datos de JSON, que son cadenas de texto, números, booleanos, números, array y documentos, más lo que proporciona Bison, que son ObjectID, dates, Big Data. Además, si queremos guardar ficheros de más de 16 megas, como por ejemplo videos, pues utilizaríamos los GridFS. La versión actual que tenemos en MongoDB es la 4.0. Esta última versión finalmente está recibiendo soporte para transacciones ACID de múltiples documentos, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Esto es a lo largo que la comunidad de MongoDB ha estado pidiendo durante años, y MongoDB Inc., la compañía detrás del proyecto, ahora está a punto de hacerlo realidad. En los números de versión de MongoDB para MongoDB 2.4.1, por ejemplo, se refiere que 2.4 se refiere a la serie de lanzamiento y .1 se refiere a la versión. Y en segundo componente de la serie de lanzamiento, por ejemplo, el 4 de 2.4.1 describe el tipo de serie de lanzamiento. Las series de lanzamiento que determinan con números pares, por ejemplo 4, arriba son estables y están listas para la producción, mientras que los números impares son solo para desarrollo y pruebas. En general, los cambios en las series de lanzamientos, por ejemplo 2.2, 2.4, marcan la introducción de nuevas características que pueden romper la compatibilidad hacia atrás. Los cambios en el número de revisión marcan la correlación de errores de lanzamiento y los cambios compatibles con versiones anteriores. Con el precio, pues MongoDB se puede obtener de forma gratuita bajo una licencia pública general de Aferro.
DGNU. Los drivers para los lenguajes de programación están bajo la licencia de Apache. Además de estas licencias, MongoDB Inc. ofrece una licencia comercial que incluye características avanzadas como la integración de SASL y LDAP, Kerberos, Simple Network Management Protocol y búsqueda de texto de Rosetta Linguist plataforma y herramientas de gestión monitorizadas, backup y su soporte. Y también hay varios servidores en la nube que ofrecen varios planes, como los que ven en pantalla. Por ejemplo, está el gratis, que es para aprendizaje, prototipos y desarrollo temprano, con la RAM compartida y el máximo almacenamiento de RAM es de 512. Está la básica, que ya cuenta con RAM escalable, que son $9 al mes, y pues ya el Pro y los de empresa, pues eso ya es dependiendo de nuestros requerimientos como empresa, qué es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Bueno, yo con esto me despido. Mi nombre es Mario Cabrera. Un gusto haber estado con ustedes. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar la parte práctica. Vamos a ver la parte de la instalación y configuración de MongoDB. Bueno, primero pues vamos a empezar descargándolo, ¿verdad? Vamos a buscar la página oficial de y podemos buscar entre los productos MongoDB Server. Y el que vamos a descargar va a ser MongoDB Community Server. Vamos a escoger aquí el sistema operativo que nos corresponde, Windows para 64 bits, y en la versión 4.0.6. Voy a proceder a cancelar esta descarga, ya que aquí ya lo tengo descargado. Entonces cuando lo tengan ustedes listo, pues podemos proceder a ejecutarlo. Nos aseguramos de poderlo ejecutar. Y podemos incluso basarnos en la guía de instalación que está en la página oficial. Aquí nos indica si el sistema que es compatible, y también nos da indicaciones de cómo poderse instalar. A la parte de Windows, aquí nos indica los prerequisitos que deberíamos tener en nuestra máquina que vamos a instalar. Aquí hace mención de lo que ya hicimos, la parte de la descarga, y empezamos a ejecutar el archivo. ¿Okay? Vamos a, en base a lo que nos indica acá, vamos a proceder a instalarlo. Vamos aquí siguiente, aceptamos los términos. Vamos a escoger la versión completa. No importa lo que dice aquí la guía, instalarse en modo servicio. Y vamos a dejar esos datos por default. La instancia o el nombre del servicio. Damos siguiente e instalar. Si deseamos permitir la instalación del servicio, le damos que sí, y finalizamos ahí la instalación.
que hemos finalizado el proceso de instalación. Simplemente le damos aquí finalizar. Al abrir aquí la parte de los términos, solo le damos aquí aceptar. Aquí nos da una breve inducción en la bienvenida para interactuar ya con la herramienta. Y pues procedemos a iniciar. Miramos todos los datos por default. Y le damos aquí conectar. Al instalarse como servicio también tenemos opción para conectar a través del Chrome, siempre con permisos de administrador. Vamos a abrir una ventana de prompt y la vamos a ejecutar como administrador. Vamos a ubicarnos en este directorio. Vamos a crear también un directorio exclusivo de datos. Vamos a iniciar el servicio. Voy a ubicarlos acá en este directorio, que es donde están los archivos de configuración y ejecutado. ¿Ve? Vamos a aumentar un poquito aquí la fuente. Ok. Vamos a buscar aquí el directorio donde se encuentran los archivos. Y vamos a colocar acá el nombre del servicio, el archivo del servicio, que es el MongoDemo. Vamos a colocar el directorio que acabamos de crear. Colocado el directorio ya aquí correctamente, vemos de que sí inicia la instancia y el manejo. Lo mismo que tenemos acá,
podemos ejecutarlo directamente en nuestro pongo.exe, que nos conecta directamente a la base de datos. Aquí nos da algunos avisos, ¿verdad? Que si queremos algunas opciones para habilitar o deshabilitar, ¿verdad? En este caso la parte del monitoreo, y solamente podríamos habilitar ejecutando este comando o deshabilitar aquí esta parte, ¿verdad? Lo otro que vamos a ver por acá es una práctica interactiva. Ahora bien, otra opción que tenemos también, si queremos hacer una práctica interactiva, los documentos o la documentación de MongoDB nos da opción de poder practicar, ¿verdad?, de manera interactiva aquí en su página con diferentes ejemplos, ¿verdad?, que podemos aplicar. En este caso voy a mostrar aquí con el modo de Shell cómo trabaja aquí. Aquí nos da algunos ejemplos, ¿verdad?, para que podamos hacer las inserciones como si lo estuviéramos haciendo en nuestra base de datos, ¿verdad? Esto sin necesidad de tenerlo instalado, pero se puede practicar ya ahorita que lo tenemos instalado, ¿verdad? Entonces vamos a copiar acá y vamos a conectarnos aquí. Aquí solamente es de darle pegar. De la salida. Cómo hacerlo con los documentos. Salida. Vemos que también da ejemplo con esto de Compass, Python, Java, PHP, C, Perl, Ruby, entre otros. Y podemos tomarnos nuestro tiempo ahí para probando. Vamos a ver aquí en la parte de queries. Algunos que podemos nosotros ir ejecutando. Vemos ejemplos también para actualizar y eliminar documentos. Y aquí nos da la serie de queries que podemos ir probando. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser interactuar con la herramienta a través de Studio. Bueno, entonces les pediría que sigamos estos pasos para que puedan desarrollar su ejercicio. En RStudio lo que vamos a hacer en este caso es trabajar solo con la parte de la consola, ¿no? Entonces primero que nada vamos a irnos aquí a Tools, Install Package y vamos a instalar MongoLive. Le damos a instalar. Si ya tenemos ahí otra prevención, puede que nos dé algún conflicto por acá. Si no, podemos hacer la instalación de forma manual.
Es el llamado de la librería. Vamos a llamar también la librería de datasets. Vamos a utilizar bien, aquí ya tenemos nuestra colección en un dataset con MongoDB. Entonces vamos a incluir la base de datos. Unas inserciones. Ok, tenemos 150 registros. Vamos a empezar a jugar con nuestros datos. Tres valores distintos en la colección. Aquí vemos los 150 valores. Vamos a hacer aquí vemos que sí, efectivamente son 150. Vamos a usar comandos también como info. Y vemos acá más detalles de nuestra máquina, el servidor, donde está ubicado.
nombre del host. Perfecto. Entonces para la práctica vamos a solicitarles que puedan realizar este último ejercicio en sus aplicaciones de estudio y que puedan documentar y enviar en un PDF todo lo que hicieron en la consola y un comentario en cuanto a los datos y qué les parece interacción como interfaz gráfica utilizando RStudio y MongoDB. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.